Pase bien con todos, estimados amigos del curso de Apocalíptica en el Evangelio según San Marcos. El día de hoy, en nuestra segunda sesión, vamos a entrar ya en nuestro texto para iniciar una interpretación simbólico-narrativa del texto de Marcos 13, del 1 al versículo 13. Ya nosotros la semana pasada hemos trabajado y visto además cómo al interno de nuestro texto se da una estructura bien precisa de forma narrativa y cómo se sitúa también al interno de todo el Evangelio de Marcos. Para poder nosotros interpretar y conocer el simbolismo dentro del texto que nos disponemos a estudiar, es necesario tener en cuenta las siguientes imágenes, ¿sí? Que son propias no solo de Marcos, sino también de la Apocalíptica en general. Vamos a repasar 4 de ellas de manera especial, las que llamamos simbolismo de tipo cósmico, simbolismo de tipo antropológico, el simbolismo teriomórfico y el simbolismo cromático, ¿sí? Justamente a nosotros en nuestro texto encontramos 2 de estos, el cósmico y el antropológico, de una manera muy fuerte, pero hacen parte de toda la apocalíptica estos otros tipos de símbolos. Y vamos a ver ahora un poco entender cada uno de ellos, ¿verdad? Pues cuando hablamos de símbolos cósmicos, justamente este lenguaje cósmico que nosotros encontramos al interno de la apocalíptica, es frecuente también en el Antiguo Testamento, en los profetas como en Ezequiel, en Joel, en Daniel, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos la imagen de terremotos, ¿no? Y que es la que encontraremos nosotros, nuestro ejemplo del día de hoy en Marcos 13, versículo 7, y también en el versículo 24 tenemos símbolos cósmicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta imagen del terremoto, debemos tener en cuenta qué cosa es un terremoto. Ante todo, el terremoto es el movimiento de los cimientos, es el movimiento de la tierra, y interpretando simbológicamente, es el movimiento del cimiento sobre el cual se apoya o se apoya toda una sociedad, toda una humanidad. Entonces, cuando encontramos siempre esta imagen de los terremotos, debemos pensar a eso, ¿sí? Es una situación, ya hemos nosotros hablado del lenguaje apocalíptico en general, es una situación real mirada en perspectiva divina, ¿verdad? Entonces, es esta realidad humana que a un momento no se puede tener más en pie, ¿sí? Y es entonces que crola, y es entonces que se mueve, ¿no? Si nosotros podemos mirar la imagen de lo que nos ha sucedido, ¿no? A raíz de esta pandemia, es natural que nosotros tengamos que también ir haciendo la lectura, por eso los evangelios, dice, es palabra siempre nueva, ¿verdad? Siempre actual para cada uno de nosotros. Entonces es así, ¿no? Una sociedad que a un cierto punto no puede ya estar en pie y se mueve todo. Y realmente, si no entra Dios dentro de este caos, seguimos dentro de una vida, podríamos decir, terremotada, ¿no? Otras imágenes como las del eclipse también nosotros tenemos, ¿no? En el Apocalipsis, por ejemplo, aquí también veremos, ¿no? El sol, la luna, que se oscurecen, ¿no? Una luz que desaparece, ¿no? Esta es la imagen de la luz que desaparece. Ya no hay más luz. La luz es el símbolo de la vida, ¿no? Por la luz crecen las plantas, por la luz nosotros iniciamos el día, nos despertamos a la vida. Cuando un niño viene al mundo se dice dar a luz. Entonces también cuando dentro de los textos apocalípticos vemos la imagen del anulamiento de la luz, es porque ya no hay más vida. Y recordemos que Dios es yo soy el que soy, tenemos en Éxodo 3 esta presentación, y este verbo es el mismo que está a la raíz de su nombre, ¿no? Yo soy el que soy, Yahvé, ¿no? El Dios que es, el que da la vida, el que es vida, el que por el cual nosotros respiramos, ¿no? O sea, el que no respira no tiene vida y lo sabemos en estos momentos la importancia del oxígeno y del aire, ¿verdad? Entonces, la simbología es esta, la ausencia de luz, la ausencia de vida, la ausencia de Dios, ¿verdad?
Seguimos entonces. También, bueno, tenemos otros como la luna, que se enrojece, etcétera. Estrellas que caen. Bueno, son símbolos de situaciones terrestres ante todo. Y debemos nosotros recordar que cuando Dios crea en Génesis, tenemos la narración de la creación por separación, ¿verdad? Y esta separación ayuda a dar orden ante el caos existente. Entonces, cuando prácticamente Dios pueda volver a restaurar este orden dado por el caos, es cuando Dios entonces crea y recrea, podríamos decir así, ¿no? Poder dar la oportunidad a que sea Dios el que ponga orden a este caos, porque nosotros humanamente lo hemos ya perdido, porque lo hemos sacado de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia que tiene esta imagen cósmica, ¿no? Y bueno, aquí es importante entender, y esto también cuando leeremos nuestro texto el día de hoy, que este caos, ¿no? En este caso, no es ocasionado por Dios, sino es ocasionado por el mismo hombre. Y que esta simbología sirve no solamente a representar el caos, sino que es Dios el que viene a ponerle orden, ¿sí? Entonces, es como no veamos tanto la mancha negra, ¿no? En todo el pañuelo blanco, sino el pañuelo blanco en sí, ¿no? Muchas veces nosotros cuando leemos este tipo de textos apocalípticos, estamos más a fijarnos en esos aspectos de desorden, de cosas terroríficas, etcétera, a ver más bien que lo que viene o lo que va a causar o lo que como consecuencia se dará, podríamos decir así, como única consecuencia, como único mediador o como única intercesión, es la presencia de Dios, que es el único capaz de poner orden al caos de nuestra vida, al caos de nuestra sociedad, ¿no? Siempre y cuando nosotros lo dejemos actuar, ¿no? A caso contrario, el Señor interviene porque Él es el Dios del orden, el Dios de la creación, Él es nuestro Señor. Y si nosotros no somos más capaces de vivir dentro de este orden, el Señor se sirve a través de su actuar. Ya lo hizo con la presencia de Jesucristo, con la encarnación de su Hijo en el mundo. Entonces Él tiene que intervenir, tiene que intervenir. Muy bien, seguimos. Símbolos antropológicos. En nuestro texto también lo encontramos, hablaremos más de esto en la próxima semana, porque lo encontramos en el versículo 26, ¿no? Esta famosa figura de el hijo del hombre, ¿no? Esta figura humana que ya se encuentra también en el Antiguo Testamento y que Jesús usa de manera privilegiada, ¿no? Nosotros tenemos que esta figura del Hijo del Hombre hasta el siglo cuarto, perdón, antes de Cristo, por ejemplo en Ezequiel, tiene una referencia o un significado simplemente humano, ¿no? Es un ser humano con toda su fragilidad, ¿no? Sin embargo, ya después viene a significar que es aquel al cual se le ha encargado una misión encargada por Dios, ¿no? Entonces el Hijo del Hombre es ante todo aquel que ha venido enviado por Dios con una misión, ¿no? También es entendido como este ser celestial, es un ser existente desde antes del mismo hombre, ¿no? O sea, por ejemplo, en el libro de Enoc, que también nosotros, cuando se estudia un poco la apocalíptica del Antiguo Testamento, se hace referencia también a este libro, ¿no? No es el momento de entrar en detalles sobre él, pero acá también hay una fuerte imagen del Hijo del Hombre, ¿no? Después Jesús la usa para identificarse ante todo y en el Apocalipsis también lo encontramos, ¿no? El libro por excelencia, apocalíptico, ¿no? Donde él es un ser humano, pero ante todo es un ser humano glorioso resucitado, ¿no? Muy bien, otras imágenes que, por ejemplo, en el Apocalipsis también se encuentran es la de la mujer vestida de sol, ¿no? Entonces, estas son las imágenes antropológicas que el día de hoy también encontraremos. Después tenemos estas dos últimas, la teriomórfica y la cromática, ¿no? Bueno, la teriomórfica sobre todo son los símbolos relacionados a las figuras de animales. Creo que todos tenemos un poco presente estas cuatro figuras
típicas que también después se han utilizado para representar iconográficamente a cada uno de los 4 evangelios, ¿no? Como lo son el león, el águila, el buey, ¿no? Y bueno, este hombre alado y por tanto muchas veces decimos el ángel, ¿no? En el caso de nosotros, en el caso de Marcos, recordemos que es el león, ¿no? El león alado. Entonces, los símbolos teriomórficos son símbolos de imágenes de animales, como les venía diciendo, y que antiguamente este simbolismo también era muy fuerte, ¿no? Ya recordemos nosotros la lectura de los astros, la lectura de las estrellas, ¿no? La osa menor, el carro, ¿no? Es típico del lenguaje, ¿no? Las constelaciones. Por último, el lenguaje cromático o el simbolismo cromático, colores, ¿no? Estamos aquí a hablar de colores, donde también antiguamente tenían un fuerte simbolismo las imágenes, los colores, y esto tenemos que pensarlo al hecho de que conseguir ya de por sí los colores antiguamente para darlo a las telas, para darlo a las pinturas, etcétera, era ya una cosa demasiado ardua, podríamos decir así, un trabajo muy fino. Entonces, por esto es que también el significado de los colores va a tener gran preponderancia, ¿no? Muy bien, también tenemos otras imágenes, las numéricas, etcétera, dentro de la literatura apocalíptica, y que como ya les venía diciendo, no deben ser utilizadas para causarnos temor, sino para, ante todo, entender que estamos hablando de cosas o eventos sobrenaturales, que el mismo Jesús nos lo recordará hoy, no está a nosotros saber el cómo, el cuándo, ni el día, ni el hora, ¿verdad? Muy bien, listo. Después de esto, ahora sí, vamos a nuestro texto. Dejamos esto por acá. Ya no nos sirve esta hojita. Muy bien, listo, vamos. Muy bien, muy bien. Nos situamos en nuestros primeros cuatro versículos y vamos a dar lectura de ellos, ¿sí? Yo estoy teniendo en estos momentos, Dios habla hoy, es el texto que tienen ustedes ahorita en la pantalla, pero yo voy a leer mi Biblia de Jerusalén, ¿sí? Que para mí es una de las mejores traducciones y con la que yo me siento un poco más a gusto, ¿ok? Muy bien. Dice, al salir del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Jesús le dijo, ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará piedra sobre piedra, ni una que no sea derruida. Entonces, luego, sentado en el monte de los olivos, frente al templo, le preguntaron en privado Pedro, Santiago, Juan y Andrés, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? ¿Sí? Y Jesús les responde, miren que nadie los engañe, ¿ok? Cuidado, que nadie los engañe. Aquí les he colocado una imagen colocada, es una toma para que ustedes también un poquito se den cuenta. La he buscado con este señor ahí que no sé realmente quién será, pero para poder darnos cuenta realmente la majestuosidad del templo de Jerusalén y lo que constituía en esos momentos para los discípulos de Jesús, para aquellos que tuvieron la ocasión de verlo, ¿no? Esto es una parte de las nuevas excavaciones que se han podido realizar, donde se han encontrado lo que llamaríamos los cimientos del segundo templo o el templo también de Herodes, ¿no? Herodes el Grande, el que, según los textos, vio nacer a Jesús, ¿verdad? Entonces, para que se den cuenta ustedes un poco del tamaño, ¿no? De esta construcción, sabemos que Herodes el Grande no era un judío, y entonces su colocación como rey por parte de los romanos nunca fue bien vista por parte de los judíos porque les habían colocado un rey extranjero. Y nosotros ya, si conocemos un poquito del Antiguo Testamento, sabemos que el rey es el ungido de Dios, ¿no? Desde Saúl, David, pasando por Salomón y los demás reyes, es el ungido de Dios. Y al momento de colocar a este rey que no es judío, como lo fue Herodes,
era prácticamente un insulto para el pueblo. Entonces Herodes va a tratar de alguna manera de ganarse el favor del pueblo y lo va a hacer a través de esta construcción, reconstrucción, podríamos decir, ¿no? Este es el templo ya del tiempo de Nehemías, podríamos decir así, del exilio en Babilonia, y que ahora viene reestructurado, hecho un poco más grande por la figura de Herodes, ¿no? Y por eso también será recordado como Herodes el Grande, ¿no? Muy bien, en nuestro texto, ¿no? Tenemos, al salir del templo, le dijo uno de sus discípulos. Esto es importante. Jesús sale del templo, pero estamos todavía dentro, podríamos decir, de este momento de contraste, ¿sí? El templo, la simbología del templo para el judío está el haber querido unificar a Dios. ¿Por qué? El pueblo o los pueblos ascendantes a Israel, todos tienen sus divinidades y también tienen sus propios templos, también lo tienen. Entonces el pueblo judío que ahora ha regresado del exilio de Babilonia no pretende más concurrencias para el Dios de Israel, ¿no? Hay que hacer el pacto, se ha renovado el pacto con Dios y entonces en este único templo es el único lugar de adoración. Recordemos a la samaritana en el capítulo 4 de Juan, que habla también de otro templo de adoración, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo hacer con este otro templo? Y Jesús mismo le dirá, llegará el momento en el que ya no se adorará en ningún templo, sino en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Muy bien, podríamos decir que nuestros apóstoles se sitúan también todavía en este proceso de ruptura con lo que es el mundo judío y la ley de Dios, ¿no? Están maravillados, fascinados, así, de la majestuosidad del templo. Y para ellos, Dios también enviará a su Mesías que restaurará de alguna manera la vivencia más radical al interno del mundo judío, ¿no? Este fuerte contraste. Creo que cabe aquí, por ejemplo, mencionar que no, Jesús, ¿no? Así como él también hay otros movimientos ya en la época que tratan de marcar una fuerte diferencia con el templo de Jerusalén. Pensemos un poco a los esenios, pensemos a la comunidad en Qumran, por ejemplo, ¿no? Son grupos que ya a la época habían hecho una denuncia fuerte contra el sacerdocio que se ejecutaba al interno del templo de Jerusalén, ¿no? Podríamos decir, contra esta corrupción que había al interno del templo de Jerusalén y que no era una visualización de la presencia de Dios como debería ser, ¿no? Entonces, este fuerte contraste tal vez todavía queda al interno de esta comunidad. Recordemos que estamos ante un texto redactado post-mortem de Jesús, ¿sí? Ante esta comunidad que tiene todavía la esperanza del regreso de Jesús y que será en el mismo templo la restauración. O sea, todavía no hay un indicio de una ruptura general, ¿no? Pero las palabras de Jesús nos dicen también de este entendimiento, desarrollo, proceso por el cual tiene que pasar la iglesia primitiva para entender que no será de aquí de donde se instaurará el nuevo pueblo, la nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, ellos que están maravillados encuentran este contraste con las palabras de Jesús. Vean esos grandes edificios, pues se deslumbrará sin que quede piedra sobre piedra. No va a quedar absolutamente nada, ¿no? Estaba sentado, dice, en el monte de los olivos frente al templo. Aquí la posición en donde se encuentra Jesús también es importante. Ya nosotros, si nos vamos al profeta Zacarías, al capítulo 14, al versículo 4, se nos dice que el monte de los olivos es el lugar del juicio final, del juicio divino. Dice así, aquel día se asentarán los pies en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente,
y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, haciéndose un enorme valle. La mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur. Habrá un juicio, una división, ¿no? Muy bien. Además tenemos que son Pedro, Santiago, Juan y Andrés los que le preguntan, ¿no? Esto sigue un poco la lista de los apóstoles que tenemos nosotros al inicio del Evangelio, ¿no? Y que son aquellos que interrogan a Jesús, pero lo hacen en disparte, ¿no? Pero son testigos de las palabras que ahora Jesús inicia a proclamar, ¿no? Y hay una pregunta, ¿no? Hay una pregunta que aquí me gustaría ir a mi texto en griego, ¿sí? Porque siempre es importante un poco tener el texto original. Al versículo 3 dice, estando al frente de los olivos, disparte, Eipon hemin, Eipon, dinos, dinos. ¿Cuándo sucederá todo esto? Hay un imperativo, ¿no? Esto es interesante porque pareciera que ellos se creen de algún modo con el derecho a querer conocer, a querer saber cuándo es que sucederá todo esto, ¿no? Pero el mismo Jesús dirá, ojo, 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 tengan cuidado, tengan cuidado, que nadie los engañe. Estar atentos, estar atentos. ¿Por qué? Continuemos con nuestro texto. Muy bien, como les venía diciendo, entonces, vamos a ver, dice, ¿no? Vendrán muchos usurpadores, usurpando mi nombre y diciendo, yo soy. Y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras, de rumores de guerras, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos, ahora ya podemos entender la imagen, en diversos lugares. Habrá hambre, esto es una consecuencia de las guerras, y esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento, los dolores de parto, ¿no? Esto es una imagen también incluso paulina de estos dolores de partos con los cuales la tierra tiende una renovación, ¿no? Pero vosotros mirad por vosotros mismos, ¿sí? Os entregarán a los tribunales, haréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. Y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. Y cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo, y entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo, se levantarán hijos contra padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Estén atentos, nos había dicho en el versículo 5, ¿no? Yo quiero irme acá a mi texto en griego y en el versículo 5 exactamente es blepo, ¿no? O sea, miren, atención, estén atentos, ¿no? Estar en guardia prácticamente de lo que pueda suceder. Y es el mismo verbo del versículo 9 donde dice, pero vosotros mirad, es decir, estén realmente atentos, alertas, vigilantes por aquello que está por suceder, ¿no? Acá está el verbo exactamente, vamos a verlo en el texto griego, aquí está, blepoi, emin, ¿no? Estén atentos porque muchos van a venir y les van a engañar. Blépete, ¿no? Y al versículo 9, blépete otra vez. Miren, estén atentos. ¿Atentos a qué cosa, no? A qué van a surgir otros seductores, ¿no? Que se van a presentar y que también van a ser como los portadores de esa salvación escatológica, ¿no? O sea, aquellos que también van a querer a través de sus predicaciones, advertir a la comunidad, ¿no? A la comunidad, pero sin embargo van a querer estar al margen
de la comunidad primitiva, ¿no? Entonces, esta es la advertencia que les está haciendo Cristo, que les está haciendo Jesús, de estos falsos profetas que van a volver a aparecer, ¿no? Que van a venir, ¿no? Y parece que Jesús pide a través de este texto, ¿no? El redactor, porque lo va a repetir en el versículo 21, la próxima semana vamos a ver que nuevamente se menciona a estos falsos profetas, ¿no? Y también hay otro motivo, ¿no? Por el cual hay que estar de alguna manera alertas, ¿no? Hay que estar avisados de lo que está por suceder, ¿no? También vemos de alguna manera que con esta advertencia que Jesús hace al inicio, quiere que la comunidad tenga presente lo que está viviendo, ¿no? La experiencia de estar en medio a este mundo lleno de contradicciones, a este mundo de guerras, a este mundo donde ya la comunidad judía no puede más y se rebela, como les decía, ¿no? Tenemos estas comunidades que intentan de alguna manera apartarse, sí, de la opresión romana, pero también de un mismo pueblo donde sus representantes, donde aquellos que están en el centro de lo que ellos consideran la presencia de Dios, que los hace pueblo, que aquí es importante entender el significado de pueblo, ¿no? Para los judíos, porque ellos se constituyen en torno al templo como el pueblo escogido, ¿no? Y el anuncio de estas guerras, que ya están cerca, pero a la vez lejos, de estos terremotos que van a suceder en diversos lugares y de estas epidemias de hambre, de todas maneras hacen parte de esta descripción de la tribulación futura, ¿no? Y sí, son los rasgos típicos y tradicionales que también se encuentran ya en los antiguos profetas, en Isaías, en Ezequiel, y en estos escritos apocalípticos de los cuales ya les venía mencionando, como Enoc, Esdras, por ejemplo, ¿no? Y que después también van a ser adoptados por la apocalipsis cristiana, por ejemplo, de Juan, ¿no? Y es esta la descripción que va unida, digamos, al motivo que ya venía de acerca de este plan de Dios en el cual suceden todas estas cosas como la expresión de un alumbramiento doloroso, ¿no? Y que es parte de la misma lectura apocalíptica de la que ya nosotros venimos ahondando desde la semana pasada, ¿no? Está la imagen de esa mujer con dolores de parto, ¿no? Que se encuentra en Oseas, en Jeremías, y que ahora también es aquí mencionado a través del doloroso alumbramiento, ¿no? En Daniel, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 28, y que apenas abrimos Apocalipsis al versículo 1, también nos hacen encontrarnos, por así decir, con, con un plan de Dios en el cual todas estas cosas deben suceder para que el plan de Dios se instaure, ¿no? Se habla de gritos, de congoja, de dolores, ¿no? Todo esto debe preceder o debe estar delante de lo que será ya la parucía, con términos un poco más cercanos a nosotros, como lo es la segunda venida, ¿no? La segunda venida de nuestro Señor. Y sí, para Marcos estos dolores tienen un significado parecido al de la gran tribulación, de la que también se hablará en el capítulo, en el versículo 19, en el versículo 24 de nuestro texto, ¿no? Pero todas estas cosas aquí mencionadas de por sí son solo el comienzo, ¿no? Pero estamos obligados a tener atención, ¿no? A prestarles atención. Después nosotros vemos, como les decía, en el versículo 9, esta otra exhortación, ¿no? Que introduce una nueva descripción, ¿no? Una nueva descripción de hechos, de circunstancias históricas que para los judíos van a ser fuerte, ¿no? Y sobre todo para los discípulos, quienes la comunidad primitiva está observando todo lo que está sucediendo a su alrededor. Históricamente son momentos difíciles para Israel, en donde ven que van a ser entregados ellos también al Sanedrín, ellos van a recibir castigos, flagelaciones, siendo la comunidad que sigue al Cristo que fue crucificado, ¿no?
También van a ser arrastrados a los tribunales los gobernadores romanos, los reyes, los príncipes, los vasallos de los romanos, y todo esto incluso por causa de Jesús. Sí, porque también sabemos que hay las primeras conversiones y que también hubo personas al interno del templo que se van a sentir identificadas de alguna manera con la predicación de Jesús, ¿no? Al versículo 10, en el versículo 10 donde se nos dice que ante todo es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones, nos da la impresión de que se piensa, sobre todo, que esta confesión, esta proclamación o esta predicación del Evangelio deba anunciarse a todos los pueblos porque responde a la postura universal que ya se empieza a tener a partir de estos momentos en la comunidad cristiana. O sea, la comunidad cristiana inicia a darse cuenta, podríamos así decir, de que la buena nueva, la buena noticia, no estamos dada solo para ellos únicamente, sino para el mundo entero, y que también serán los paganos, aquellos que estuvieron alejados o para los cuales por siempre se entendió que no venía el Mesías para ellos, sino que ahora también la postura ya es una postura universal, una postura universal. Y claro, la presencia del Consolador, del Espíritu Santo, del Paráclito que interviene, ¿no? Y que es visto como esta puesta en el juicio divino, como aquel que va a interceder, que va a hablar por nosotros, que va con su poder enviado por Dios a ser el que coloque incluso las palabras. Y por eso se nos llama a estar tranquilos porque estamos con la presencia ya del Espíritu Santo, ¿no? Y finalmente se nos habla de esa dicha de aquellos que se mantengan firmes. Y esto también lo encontramos en Daniel, capítulo 12, versículo 12, donde se dice, bienaventurado el que se mantenga firme, ¿no? Y bueno, en los escritos judíos también se habla de este resistir, de este aguantar, de este sobrevivir ante los tiempos calamitosos, ¿no? Y esto ya también se ve, por ejemplo, en Esdras al capítulo 6, versículo 25, ¿no? Pero quien escape a todo lo que te he predicho, se salvará y verá mi salvación, ¿no? Y esta es pues finalmente la mentalidad apocalíptica, que Dios salva ¿a quiénes? A los elegidos. Para ser salvados hay que pasar por las tribulaciones, ¿no? Y en Marcos, esta palabra tiene también este sentido, ¿no? De que el que se mantenga firme hasta el final, es decir, el que conserve la fidelidad incluso hasta el martirio y la muerte, ese es el que obtendrá la salvación. Ese es el que obtendrá la salvación. Muy bien, hasta aquí vamos a quedarnos con esta magnífica idea de que para ver o pasar según el género apocalíptico, por favor, tengamos en cuenta esto, y obtener la salvación es necesario primero pasar por esta serie de tribulaciones, ¿no? De tribulaciones. Y es porque es parte también de nuestro mundo, ¿no? De nuestra realidad muy humana, pasar por el dolor, atravesar el dolor y saber que lo atravesamos de la mano de Jesús. Muy bien, gracias con todos y nos vemos la próxima semana. Pase bien, pase bien.